yo desde el año pasado he intentado ver la factibilidad de armar un servicio de rehabilitación cardiovascular. Para eso he hecho un posgrado de rehabilitación cardiovascular y me doy con que los servicios de rehabilitación en el mundo son servicios de prevención y rehabilitación, con el problema de que ninguno funciona en prevención primaria. Todos funcionan con personas que han tenido un evento cardíaco en recuperación, ninguno con prevención. Y esto va de la mano un poco de que tomamos a las patologías no transmisibles como sabemos que tienen factores de riesgo cardiovascular, pero hasta que no tienen un evento cardiovascular no se toman todas las medidas que podríamos tomar para que este paciente no llegue al evento, o si llegue por lo menos no sea fatal, ¿no? Todos llegan en su fase de rehabilitación. Y concretamente yo quiero que lo pensemos y que se den cuenta que no se hace la prevención porque nosotros los médicos no la indicamos. Porque el paciente no tiene más que acatar lo que nosotros les decimos. Pero si nosotros no les indicamos, bueno, por lo menos aprendamos nosotros a indicarlo y lo hacemos nosotros mismos, ¿sí? Esa sería la idea de esto. La idea de este curso capacitación, es tratar de que salgan de aquí convencidos de que la actividad física va a tener un futuro, le va a dar a esa persona, a sus pacientes, un futuro diferente. Y si va a tener los eventos cardíacos, que esto no es ningún certificado de garantía, puede tenerlos, por lo menos no sean fatales, ¿me entiende? Y tengan más chances de sobrevida y con mejor calidad de vida. Bueno. Sí, creo que va de la mano de lo mismo, que no asumimos la actividad física como un factor que nos va a dar salud, ¿no? Sí, sí. No le voy a poder decir yo a mi paciente hacer actividad física cuando yo no la hago, por eso te decía. También va a servir para nosotros para que aprendamos a hacer coherencia. Sí, yo creo que desde la facultad se lee dentro de las medidas terapéuticas, las medidas higiénico-dietéticas famosas, pero tenemos que ser precisos con eso, ¿sí? De la misma manera que se medica con un hipoglucemiante, un antihipertensivo, que se dan miligramos cada tantas horas y demás, la actividad física se prescribe igual, para que sea efectiva, ¿me entiende? Esa es la idea de esto. Y la idea es tratar de mostrarles someramente cuáles son las capacidades que van a adquirir, que son las adaptaciones generales al ejercicio que van a tener los pacientes, ¿no? Para que ustedes vean por qué la actividad física adecuadamente prescripta sería favorable en la mejora de esta persona, ¿no? Estos son el descenso de peso, el aumento de la sensibilidad a la insulina, y vamos a ver por qué, el descenso del colesterol y los triglicéridos, la mayor resistencia cardiopulmonar, el aumento de la fuerza, que el aumento de la fuerza parecerá algo que no tiene mayor valor, pero si tenemos en cuenta que se trata de personas en general arriba de los 50, 60 años o más, que durante 20 o más años no hacen actividades físicas para tener fuerza, se van a ir limitando poco a poco, y no digo nada si tienen alguna restricción de tipo patológica, se van a ir limitando en actividades sencillas de la vida diaria, como subir una escalera, levantarse de una silla. Eso genera dependencia, ¿me entiendes? Y si estas personas no las entrenamos nosotros, no sabe que tiene que entrenarse. Y de un día para otro no se puede levantar una silla, necesita del apoyo de alguien. No puede levantar un nieto, eso es muy importante. El desarrollo de la capacidad aeróbica, por supuesto, lo cual le va a facilitar las actividades diarias. El descenso de la tensión arterial, el desarrollo de la autoestima. ¿De dónde viene esto? Viene de que la actividad física va a mejorar, va a cambiar la composición corporal de las personas. Esto sobre todo funciona en los pacientes más jóvenes, en los de 30, 40 años que pueden tener hipertensión o diabetes. Cuando hagan actividad física van a perder masa grasa y van a ganar masa muscular. Y esto le da otras prestaciones a la persona, se sienten mejor y les genera autoestima. Y van a ver que a medida que hacen alimentación saludable, sumado a la actividad física, les va a generar la adherencia a la alimentación saludable también. Estos son los cambios generales que van a ver en esas personas, que son los que van a ir de la mano con los cambios metabólicos, que es lo que no se ve, ¿no?
Yo les voy a tratar de recordar, porque esto lo han visto todos en la facultad, si bien es un temita medio complicado porque se ve en la química de los primeros años, pero es la base fisiológica de cómo vamos a hacer para que mejore el paciente. El organismo tiene la función de transformar la energía química de los alimentos en la energía mecánica que es la contracción muscular. Por supuesto sabemos que hay gente que se cuida más con alimentación un poco más saludable y otra menos con alimentación de todo tipo, pero bueno, eso es un problema de nuestro organismo, ¿sí? Él tiene que encargarse de transformarla de todas maneras y obtener la energía para realizar los movimientos, ¿no? En el músculo, la energía va a estar depositada en la forma del conocido ATP, el adenosín trifosfato, que son 3 unidades de fósforo unidas a una adenina. Son compuestos de alta energía. El problema que tiene el ATP en el músculo es que es muy escaso el depósito que tenemos, al punto que dura no más de 2 a 5 segundos, 7 segundos como mucho la cantidad de ATP que tenemos. Desde el momento que uno da la orden a un miembro para que se mueva, el ATP está disponible desde el segundo 0, pero dura no más de 6 o 7 segundos. Entonces, ¿cuál es el problema mayor? Recuperar el ATP, reformar el ATP, resintetizarlo. Eso es lo que vamos a ver cómo trabajan nuestros sistemas de restitución. La fuente de restitución son 2 vías, la aeróbica y la anaeróbica. La vía aeróbica es la que hemos visto alguna vez en la química, el ciclo de Krebs famoso, que es el que se produce dentro de la mitocondria, en la membrana mitocondrial, donde se produce la oxidación a partir de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas, ¿sí? Esta es la forma más económica, es la más productiva, la que más ATP produce, pero también lleva más tiempo y lleva consumo de oxígeno. Y después está la vía anaeróbica. Anaeróbica no implica sin oxígeno, significa con menor porcentaje de oxígeno, porque ninguno de nosotros funcionaría sin oxígeno, por supuesto. Y dentro de esta hay 2 sistemas, que son el de los fosfágenos, o anaeróbico aláctico, porque no genera ácido láctico, y el sistema de la glucólisis anaeróbica o anaeróbico láctico, ¿no? Que es el que produce ácido láctico. Vamos a ver primero el de los fosfágenos, que es el sistema del ATP. El ATP siempre coexiste con otra estructura química que es la creatina fosfato o fosfocreatina. Siempre están juntos, porque es el inmediato proveedor de fosfatos para que se regenere el ATP. Lo que yo les digo que el tiempo total de acción es de 6 a 7 segundos, es incluido con la creatina fosfato. Sin la creatina no haría más que 1 o 2 segundos. ¿Sí? Eso es lo que vemos ahí. Esto es lo que ocurre, el ATP junto con el agua, por intervención de una ATPasa, se va a desdoblar en el ADP, en el adenosín difosfato, fósforo inorgánico y energía. Esa es la energía que se pone disponible para realizar la contracción muscular. A medida que ese ADP, esa estructura, va a ir aumentando su concentración en el citoplasma, la fosfocreatina, por intervención de una creatinquinasa, se va a desdoblar en creatina más fósforo inorgánico más energía, que unida al ADP de nuevo va a formar un nuevo ATP, ¿sí? Esto siempre es la estructura inicial, el funcionamiento inicial de un movimiento. Antes de pasar a los otros mecanismos, que los otros sistemas, vamos a ver algo del metabolismo de la glucosa para que se entienda los otros. La glucosa, es una estructura de 6 carbonos, la conocen, que se puede obtener bien de los alimentos, ¿sí? Ingresando al torrente sanguíneo, o de los depósitos que tenemos en los órganos, que es la mayor depósito está en el hígado, en el cerebro y en el músculo. La diferencia de estos depósitos es que en el cerebro y en el músculo el glucógeno no puede salir de nuevo hacia el torrente sanguíneo. Es solo para uso de esas células, ¿sí? En el hígado no. Se puede volver a la glucosa y a partir de aquí volver al torrente sanguíneo y proveer al resto del organismo. Eso hay que tener en cuenta que los depósitos máximos que hay de glucógeno son más o menos 400 gramos y nos sirve para una autonomía, por decir así, de 1 hora de trabajo, contemplando actividades de tipo leves a moderadas, no más de eso. Por tanto, siempre que se realice más de 1 hora de trabajo, hay que suplementar con otros nutrientes porque si no se queda sin glucosa, ¿no?
¿cómo hace la célula, o sea, la glucosa para ingresar a las células? Lo hace a través de las proteínas transportadoras llamadas GLUT. Estas están ubicadas en la membrana plasmática. En el caso de las células musculares son las GLUT4, que se van a activar por la insulina o por la elevación del calcio intracelular. Esto siempre se da en la función muscular, así que esta es la base de por qué la actividad física en el diabético es ideal que la realicen en la forma adecuada, durante el tiempo adecuado y durante los días de la semana adecuados, que serían todos concretamente, ¿no? Y la actividad física es capaz de aumentar la sensibilidad que tiene la GLUT4 por la insulina. Por tanto, va a meter más glucosa a la célula y va a tener el efecto que se espera del paciente, ¿no? Bueno, ahí tenemos parece complejo, pero es aún así reducido lo que es el metabolismo de la glucosa. Como les decía, a partir de glucógeno, por fosforilación del glucógeno va a pasar a la glucosa 1-fosfato, de la glucosa del torrente sanguíneo a glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato, el gliceraldehído 3-fosfato, el 1,3-difosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, fosfenolpiruvato, y el último metabolito de esta cadena es el piruvato. Es el elemento donde se va a dividir la cadena. A partir de aquí, si hay disponibilidad de oxígeno suficiente, se va a formar el acetilcoenzima A, que es la llave de ingreso al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se puede nutrir de lípidos, proteínas y grasas, todos ingresando en forma de acetilcoenzima A. Si se tratara de una situación donde no hay oxígeno suficiente, se va a transformar en lactato y en el citoplasma mismo genera 2 unidades de ATP. Nosotros somos los que estamos demandando la cantidad de ATP con la energía y la intensidad, con la actividad que hacemos y con la intensidad de trabajo que hacemos. Si le estamos dando a un paciente una actividad, esto es lo importante, que ustedes se sienten a hablar, y entiendo que lleva mucho tiempo y esa es la parte más difícil de esta situación, de hablar con un paciente, el que realice actividad física, cómo la realiza, qué tipo de actividad realiza, porque no es suficiente la actividad que haga en forma muy lenta ni la que haga exagerada. La que haga muy lenta no es muy efectiva y la que haga exagerada tampoco, porque nos va a llevar a la vía anaeróbica, que es la que genera el lactato, y eso no es efectivo como consumo, ¿no? Por eso es importante que se sienten a hablar, y vamos a ir viendo en las charlas que siguen de cómo prescribirlo esto adecuadamente. Esto es lo que va a pasar con la vía aeróbica, la vía del ciclo de Krebs, la que genera, a partir del piruvato, genera la acetilcoenzima A, va a generar 36 ATP, lo cual es mucha energía, pero lleva mucho tiempo producirla. Para eso es que la actividad tiene que ser sostenida en el tiempo, pero para que pueda ser sostenida en el tiempo, también tiene que ser no más que moderada. Ya vamos a ver cómo vamos a indicarle para que sea moderada esa actividad. Mientras que la actividad anaeróbica, o sea, por la vía del lactato, va a producir solo 2 ATP. Imagínense la diferencia que implica, ¿no? Esto es similar a la anterior. A partir del glucógeno o de la glucosa llega la glucosa de fosfato, toda la cadena hasta el piruvato, y de ahí se divide o hacia la mitocondria, generando 36 ATP, o hacia el lactato, generando solo 2 ATP. Ahora vamos a ver el sistema de la glucólisis anaeróbica o anaeróbico láctico, ¿no? Que es el que genera ácido láctico. Este sistema se desarrolla en el citoplasma. Se inicia a los 6 segundos, más o menos, de iniciada la actividad física, y dura 2 minutos. Tiene no más de 2 minutos en finalizar su funcionamiento. Y actúa o se activa en actividades de alta intensidad, es el 80-90%. ¿Cómo vamos a saber qué implica alta intensidad? La intensidad viene a ser la fuerza o la velocidad con que se genera una actividad física, con que se realiza una actividad física. Cuando hablamos de porcentaje, se habla de porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima de esa persona. A cada edad de la vida ya hay estimada una frecuencia cardíaca máxima que la persona puede llegar.
Y eso más o menos se puede establecer por una fórmula. Hay varias fórmulas, pero la más sencilla de ellas es la fórmula de Carbonen, que la vamos a ver más adelante, que es de 220 menos la edad del paciente. O sea, para un paciente de 40 años aproximadamente, estamos hablando de 180 de frecuencia cardíaca. Si la intención es que esta persona trabaje al 50%, yo tengo que decirle que camine o que haga una actividad física que no tenga más de 90 de frecuencia cardíaca. Si quiere ir al 75%, tendrá que tener hasta 125 de frecuencia cardíaca. Ahora, es muy difícil que un paciente pueda contar su frecuencia e irse monitoreando, es medio complicada la situación. Para esto se ha ideado algunas escalas que nos van a guiar de cómo enseñarle al paciente a hacer esto, ¿no? Ya lo vamos a ver también más adelante. En la vía de degradación de la glucosa se libera el hidrógeno. El hidrógeno en presencia de oxígeno se va a unir y va a formar agua. Pero si no es así, si está en una situación de anaerobiosis, se acumula, se une al piruvato y forma lactato. Cuando el ácido láctico es demasiado elevado, se produce intoxicación en la célula, produce acidosis metabólica y la célula misma va a bloquear el mecanismo de metabolismo de la glucosa para no seguirse autointoxicando. Por tanto, esto es lo que veíamos antes, en esta vía, desde la glucosa 6-fosfato hasta el piruvato, funciona la enzima que es la fosfofructoquinasa. Esta enzima es la que se bloquea, por tanto no llega nunca a formar piruvato, por tanto no llega a formar lactato y evita la nueva formación de tóxico para las mismas células. Pero también evita la resíntesis de ATP y sobreviene la fatiga. ¿En qué va a perjudicarlo a esto al paciente? En que si tratamos, supongamos, un paciente que es hipertenso, que es hiperdinámico, que es estresado, que es una personalidad tipo A, le van a decir vaya a caminar y él va a cumplir con el tratamiento y va a decir, bueno, me doy 2 vueltas en 10 minutos y termino rápido y lo va a hacer 80%. Y no es difícil hacerlo 80%. 80% uno supondrá que hay que ir corriendo. No, para el sedentario 80% es caminar rápido, es suficiente, ¿sí? Va a inhibir su vía de la glucólisis y va a quedar sin ATP. Por tanto, se fatiga ante la primera vuelta, abandona, deserta y dice, no, esto no es para mí, como dicen, ¿sí? Como durante 40 años nunca he hecho nada, me estoy fatigado, no, yo no estoy para esto, no. Y dame otra pastilla si me baja más. Y se acabó. Pero no tenemos que permitir que pase eso, porque esa deserción lo va a hacer que pierda una pata importante del tratamiento, ¿no? Y me imagino que como médico tampoco uno se va a poner a pelearle, no te voy a dar otra cosa, toma esto, ya está, le da la pastilla que sigue y bueno, a la buena de Dios. Pero hay que tratar de que se pueda adherir al tratamiento. No sé, hasta aquí si lo van, más o menos se van entendiendo cómo es la historia. Si quieren preguntar algo, si no les quedan cosas claras, por ahí voy demasiado rápido y se les llena la cabeza de datos que no sean muy claros. O sí, pero no me quieren preguntar, ¿no? Bueno, después vamos a ver, el último de los sistemas es el sistema aeróbico, o el de la glucólisis aeróbica, o también llamado la fosforilación oxidativa. Este es el sistema cuantitativamente más importante, el que más energía produce, ¿sí? Es el que genera 36 ATP por cada molécula de glucosa, y los sustratos son los carbohidratos, los lípidos en su forma más sencilla, los ácidos grasos, y las proteínas en forma de aminoácidos. Y el límite de acción de esto puede ser de varias horas por ponerle un número, pero prácticamente si uno no tuviera que dormir, podría seguir comiendo y haciendo actividad física, ¿no? Es indefinido. Esa es la función que tiene este sistema.